Si ustedes vieron su programa, titulamos a nuestra meditación Las buenas obras. Y bueno, hemos estado hablando durante todos estos miércoles del mes de octubre sobre, dijimos, no las 95 tesis de Martín Lutero, sino de algunos aspectos doctrinales que Martín Lutero tuvo que entender y confrontarse con las Escrituras. Se habla de que Martín Lutero precisamente tuvo o tenía una lucha constante en la cuestión de su sentido de culpabilidad, su sentido del pecado. Precisamente leía un artículo sobre, estaba titulado este artículo, decía el pecado, la culpa y la gracia, y hablando sobre Martín Lutero y la doctrina de la restauración. Se dice que pues Martín Lutero era un monje agustino y que estos monjes agustinos eran conocidos por su disciplina física y moral, o sea, eran muy cuidadosos en varios aspectos, donde dormían, donde estudiaban, por lo general no tenían muchos lujos, sino que al contrario eran muy cuidadosos en ese aspecto. Hacían votos de castidad, de obediencia, de pobreza. Y Lutero y otros monjes de esa orden, además, practicaban algo que le llamaban la adoración formal, y esa adoración formal la iniciaban desde las 1, 2 de la mañana y hacían 45 minutos, 7 veces al día, 7 veces al día. Entonces, algo que también para Lutero era como muy importante, era esa parte de la confesión, y él toca mucho, incluso mencionábamos acerca del aspecto de la confesión, que es el tema con el que él inicia las 95 tesis, cuando habla acerca del pedir perdón, del estar constantemente en esa penitencia. Él usa la palabra ahí, penitencia, ¿no? Y más adelante se dice que Lutero ya nos permitió o que sus pecados lo consumieran, porque después de años él entendió o tenía la convicción de que había sido perdonado mediante a su fe en Cristo Jesús. Fíjense, antes él, dicen que ahí en las confesiones, él se confesaba prácticamente todos los días, casi todos los días, y a veces sus confesiones duraban horas. Sus biógrafos hablan acerca de que se metía a confesar y duraba horas, y él trataba de ser muy minucioso. Ahora pequé en esto, y después todavía salía de la confesión y decía, ay, me faltó, no, me equivoqué, no dije todo lo que tenía que haber confesado, ¿no? Entonces, Martín Lutero tenía una lucha muy fuerte entre el aspecto de la culpabilidad, en el aspecto de entender que por esta convicción del catolicismo romano y en especial de estos monjes agustinos, que tendrían que pagar para poder recibir la salvación. Ese era como su concepto. Pero repito, al cabo del tiempo, él, conociendo y entendiendo las Escrituras, no permitió que ya esto lo consumiera, porque entendía que Dios le había perdonado mediante la fe en Cristo Jesús. Y entonces teníamos que hablar sobre la relación entre la salvación y las buenas obras. La salvación, nosotros entendemos que la salvación es por la fe en Jesucristo, y hasta decimos sin las buenas obras. A veces hasta como que recalcamos, ¿verdad? Sin las buenas obras. ¿Cuál es la relación, podríamos decir, adecuada, correcta, entre la salvación y las buenas obras? Y tendremos que decir que sí hay una relación. Entonces, la
doctrina o la forma de ver del catolicismo romano es que las buenas obras eran necesarias o son necesarias para la salvación. Nosotros, al ir a las Escrituras, entendemos que no es así. Esa figura de la mujer con la balanza, en que si te portas bien, pues la balanza se inclina para un lado, y si te portas mal, la balanza se inclina para el otro lado. Tenemos que decir que para nosotros no puede aplicar, porque de entrada lo que dice la Escritura es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por las obras y por cumplir la ley, nadie puede salvarse. ¿Cuáles son las buenas obras necesarias para salvarse? Tendríamos que decir, si alguien quiere salvarse por buenas obras, es cumplir toda la ley. ¿Quieres salvarte por las buenas obras? Tienes que cumplir toda la ley. Pero desde que nacimos ya venimos con el pecado original, entonces no podemos. Porque desde que nacimos ya lo traemos por naturaleza. Y entonces es imposible por nuestra propia naturaleza poder cumplir. Y aún un bebecito, la iglesia romana no lo ve así porque lo ve como un inocente, no, pero aún un bebecito, dice, fíjense, David en ese famoso Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Él entendía que ya desde antes de nacer, él venía en pecado. ¿Qué obra buena puedo hacer para salvarme? Ninguna. Y entonces a Lutero eso le causó mucho conflicto, y el poder entenderlo a través de las Escrituras fue algo que le abrió los ojos, ¿no? Pero decíamos que sí debe haber una relación entre las buenas obras y la salvación. ¿Cuál es la relación que debe de haber entre las buenas obras y la salvación? Tenemos que decir que lo que nos enseñan las Escrituras, y muy en especial el pasaje que acabamos de leer, que nos apoyó Romy para leerlo, tiene que ver con que las buenas obras son consecuencia de la salvación. Repito, las buenas obras son una consecuencia de la salvación. Entonces, no nos salvamos por las buenas obras que hagamos, pero lo cierto es que si somos salvos, algo que va a dar evidencia de esa salvación son las buenas obras. ¿Sí se dan cuenta de esto que nos enseña las Escrituras? La salvación es por la fe en Jesucristo, porque Él es el que toma nuestro lugar, pero en consecuencia Dios promete, y así lo dijo desde allá de Jeremías, que dice, les voy a dar un nuevo corazón, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas. Van a cambiar. Entonces, la Biblia sí habla de un cambio, y dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, hay novedad de vida, ¿no? Y entonces, hay algunas cosas en las que las personas cambian inmediatamente cuando vienen al conocimiento de Dios, pero hay algunas otras cosas en que las personas nos cuesta mucho trabajo dejar ciertas prácticas. Repito, probablemente hay algunas cosas y algunas personas que en unos aspectos de su vida cambian radicalmente, pero hay otros aspectos de su vida en que hay que ir trabajando, hay que ir puliendo, hay que ir formando y hay que ir dejando atrás esos malos hábitos para cambiarlos por buenas obras. Podemos entonces decir, fíjense, algo interesante que a mí me llama la atención al ver este pasaje, y que por cierto este era un pasaje con el que Martín Lutero luchaba mucho. Decía, podemos decir, entendiendo esto, que si no hay cambios en nuestra vida, fíjense lo que voy a decir, si no hay cambios en nuestra vida, es que no ha habido salvación. Repito, si no hay cambios en nuestra vida, es que no ha habido salvación. Y de esto es de lo que nos habla nuestro pasaje.
Vamos a nuestro pasaje. Tenemos la carta de Santiago, la carta universal de Santiago, y quisiera que fuéramos al capítulo 1, porque Romy nos hizo favor de leer el capítulo 2, pero en el capítulo 1, desde el versículo 2, más o menos hasta el 6, el tema es la fe. Nuestro tema es las buenas obras, pero en cierto sentido la salvación, ya dijimos, no la tenemos por las buenas obras, pero una evidencia de nuestra salvación son las buenas obras. Y podríamos decirlo, traducirlo también de esta manera, una evidencia de que creemos y de que le creemos a Dios y sabemos quién es Dios, son las buenas obras, ¿sí? Y voy leyendo el verso 2 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Me llamó mucho la atención esta expresión, la prueba de vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios está probando nuestra fe? ¿O que para nosotros mismos poder entender que tenemos fe es esto? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, hay algo en la puerta, ¿verdad? Está pasando, como que... Y entonces, como dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, tú puedes saber que realmente le estás creyendo a Dios, o los demás pueden ver en ti que realmente le crees a Dios, es cuando esto se produce. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Fíjense esta parte. Dios nos forma o quiere formarnos, nos ha formado, nos está tomando en una forma íntegra, completa, nos da la salvación, nos da el que podamos creer, pero eso ahora debe de traer para que sea algo, dice aquí el texto, tenga una obra completa, que seáis perfectos y cabales. Bueno, entonces se tiene que ver, se tiene que notar. Y dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y se la dará. Y fíjense, aquí viene otra vez la palabra fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La prueba de nuestra fe, la prueba produce paciencia. ¿Qué es la paciencia, verdad? Dicen que a veces nosotros le pedimos a Dios algo, sí, como aquellas personas que dicen, ay Dios mío, dame paciencia. Dicen, esas personas deben tener cuidado porque no saben que lo que le están pidiendo a Dios, ¿qué es? ¿Cómo prueba una persona que tiene paciencia? ¿Alguien cómo les demuestra que tiene paciencia? Bueno, alguien demuestra que tiene paciencia cuando está pasando por una prueba, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, ay, Dios mío, dame paciencia, ¿qué le está pidiendo? Pues dame pruebas para que yo pueda ejercitar mi paciencia, ¿no? Si les pedimos a Dios, dame sabiduría, ¿para qué usaremos la sabiduría? Para diferentes problemas, ¿verdad? Atender, dar respuesta a diferentes situaciones. Entonces, de alguna forma, cuando estamos pidiendo paciencia, cuando estamos pidiendo sabiduría, cuando estamos pidiendo confianza, por ejemplo, danos fe, bueno, te voy a dar algunas cosas en las que se va a probar la fe. Vas a probar que sí crees, ¿no? Entonces, dice aquí, pida con fe. Y me llama la atención, entonces, el pasaje y cómo va desarrollando Santiago todo este tema de la relación entre la fe, la salvación, el creerle a Dios y las buenas obras. Y entonces, llegando ahí al verso 22, viene hablando ahora de hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. No solamente que digas que crees, hay personas que oyen y que asisten al templo y que escuchan y que dicen qué bonito y todo, parece que son personas que creen, pero una cosa es
escuchar, otra cosa es oír, incluso hasta leer, pero otra cosa es hacer. Entonces dice, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sed qué? Hacedores. O sea, si realmente dices que crees, tienes que ser ¿qué? Un hacedor. Y un versículo que a mí me causaba mucha inquietud es el último verso de este capítulo, del capítulo 1, porque habla de la religión. La palabra ahí, religión, es dreskeia, que si ustedes van a un diccionario griego, lo que quiere decir esta palabra es la forma de adoración. Entonces, cuando está ahí diciendo el texto bíblico, la forma de adoración pura y sin mácula, ¿qué es la adoración? ¿Qué es adorar? Es venir y darle la honra y la gloria a Dios, ¿no? Nosotros, ¿tú quieres darle la honra y la gloria a Dios? ¿Tú quieres mostrarle a Dios que tú eres un hijo suyo, que tú le crees, que tú confías en Él? ¿Tú quieres glorificarle a Él en todo momento? Bueno, dice entonces este texto, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. ¿Cuál es ahí el versículo 27, ¿sí es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Como que parecería que la salvación es por las obras, pero no está diciendo eso. Es la forma en que le expresamos a Dios, que le creemos y lo glorificamos, es a través de nuestras obras. ¿Sí está diciendo eso? Entonces el texto nos está llevando entonces a decir, si tú eres un verdadero creyente, que adoras a Dios, que lo honras y que lo glorificas, se debe notar. Vamos a nuestro capítulo, el versículo 14, que fue donde inició nuestra lectura. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? ¿Podrá la fe salvarle? Nosotros diríamos, sí, pues no nos salvamos por obras, nos salvamos ¿qué? Por fe. Pero lo que está llamándonos la atención el texto es que las obras son una evidencia de la fe. Y entonces nos da dos ejemplos, ¿no? Dice ahí el versículo 17, así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, si no da evidencias, pues no podemos saber qué es fe. Y los dos ejemplos que pone, ¿cuál es el de Abraham y el de de Rahab, la ramera, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice que hizo Abraham? Abraham estuvo dispuesto a creerle a Dios al llevar a su hijo para él mismo sacrificarlo. Entonces dice, pues Abraham podría haberle dicho a Dios, sí, está bien, Dios, está muy bien, me pides que yo te entregue a mi hijo, sí lo voy a hacer, ¿no? Y podría haber como que dado largas, ¿verdad? Así lo voy a hacer, sí. Tú sabes que con todo el corazón yo te entrego a mi hijo. Simbólicamente yo te lo entrego. Pero eso es precisamente lo que nos llama la atención el texto. Que Abraham no hizo eso, sino que Abraham le creyó a Dios y actuó. Fue y estuvo dispuesto a llevar a Isaac hasta ese momento de estar a punto de sacrificarlo. Y entonces, dice el texto, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Cómo se dio cuenta Dios que le creyó a Abraham? Bueno, Dios conocía su corazón, sí, claro, pero vio cómo actuó. La otra forma, el otro ejemplo es Rahab la ramera. ¿Qué hizo esta mujer? Pues
a veces como el pasaje nos cuenta la historia en una forma breve, a veces no medimos la dimensión de todo lo que eso representaba y todas las implicaciones que podría haber tenido eso para esta mujer, ¿verdad? El esconder a los espías, el arriesgarse, el darle instrucciones y algunas declaraciones que ella hace ahí, si leemos el texto, cuando ella dice, nosotros sabemos que Dios, y ella da testimonio de lo que Dios puede hacer. Y le cree a Dios, pero en ese creerle a Dios, los esconde a los espías y los manda por un lugar y sabe lo que va a pasar con la ciudad, pero le cree a Dios, confía en Dios. Es fácil decirlo, pero en el momento las cuestiones no son tan sencillas. Entonces, esta mujer se arriesgó realmente, le creyó a Dios y estuvo dispuesta a ir hasta el extremo, escondiendo y guardando a los espías. ¿Cómo nos pide Dios que demos evidencia de nuestra fe hoy día? Estamos diciendo, bueno, es cierto, no nos salvamos por las buenas obras. Las buenas obras, y entendemos ahora esa enseñanza que nos deja tan particular Martín Lutero, y cuando leemos las 95 tesis, pues nos damos cuenta que él tenía esa lucha interna muy fuerte, porque estaba tratando con todo aquello que él había aprendido y todo lo que se le había enseñado en una forma y en un estilo de vida, cambiarlo por lo que realmente dicen las Escrituras y entender que la salvación simplemente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo y que pagar, que era la cuestión que él estaba debatiendo sobre las indulgencias, pagar por la salvación o hacer aparentes buenas obras, eso no traía de ninguna forma salvación. Él veía lo fariseo, podríamos decir que eran estas personas, lo religioso, lo legalistas que eran todos estos, pero veía también que era un contraste tremendo con lo que realmente nos enseñan las Escrituras. Buscando agradar a Dios realmente conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es algo fuerte cuando entendemos que esas prácticas que a lo mejor o esas tradiciones que hemos traído y arrastrado durante mucho tiempo no es lo correcto. Qué difícil es. Qué difícil es dejar atrás ciertas prácticas y venir y decir, bueno, lo que Dios me está pidiendo es esto. No me está pidiendo las obras para que me salve. Y eso trae paz a mi corazón, eso puede traerme tranquilidad y no esa angustia que tenía antes de decir, ay, he cometido tanto pecado y me voy a ir al infierno. No, sino entender por la gracia de Dios, por que Él es el que me justifica, es que soy salvo. Pero eso es lo que ahora me da la oportunidad y me cambia la forma de ver las cosas para que actúe en consecuencia de la salvación que Dios me ha dado. La salvación es por la fe en Jesucristo, pero la salvación trae como consecuencia un actuar que agrade a Dios, un actuar que realmente honre y glorifique a nuestro Dios. Podríamos decir que esa es una de las grandes puertas que se abren en la Reforma, digo que se abren, aunque todo el tiempo estuvo abierta, pero que muchos pudieron entender y ver que no son las obras lo que nos salvan, no es lo que nosotros hagamos y todavía aún más, que solamente los creyentes son los que pueden realmente hacer buenas obras, porque solamente los creyentes agradan y glorifican a Dios con las cosas que Dios les dice que hagan. Qué hermoso
es ahora entender que no vengo al templo para salvarme, sino que vengo al templo porque soy salvo. Qué hermoso es entender que mi razón de venir, mi razón de ser es el que me da propósito y el que cambia mi forma de pensar en cuanto a hacer las cosas bien hacia alguien, no es por lo que yo vaya a alcanzar, sino por todas las bendiciones que Dios ya ha derramado en nuestras vidas. Dios es bueno y nos permite ver y disfrutar de su gran amor, de su bondad, todo momento. Santiago es un libro bastante fuerte. Santiago es un libro que nos confronta, que nos lleva a reflexionar. Sí es cierto, y quise tocar este tema en Santiago, bueno, porque habla sobre las obras, las buenas obras, y era el punto donde Martín Lutero tenía este conflicto, este libro de Santiago, pero al final podemos entender, este libro de Santiago no nos está hablando sobre que la salvación sea por obras, sino que nos está hablando acerca de que una evidencia de la salvación en nuestras vidas es lo que hacemos, cómo actuamos y los cambios que Dios ha ido operando en nuestras vidas. Realmente se nota cuando alguien busca a Dios, quiere agradar a Dios, quiere glorificar a Dios en su vida a través de lo que hace y cómo se relaciona con los demás en todo momento. La invitación, podemos decir. Fíjense, esa frase que no leí hace un momento, pero que está ahí en este pasaje que leímos, dice, ¿crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué es interesante esa frase? Sí, pues muchos dicen que creen, pero no se les ve. Sí es lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Muchos dicen que creen, pero pues la verdad parece que no, porque no dan evidencia de su fe. Mi paz os dejo, dijo el Señor Jesús, la paz os doy. Ya no es que traigamos esa carga del pecado, de las consecuencias de lo malo que hemos hecho, sino que ahora tenemos paz para hacer las cosas por la gracia de Dios que Él nos permite, que Él nos da para hacerlas, para darle a Él la honra, la gloria y exaltarle en todo momento. La invitación es eso, disfrutar de la paz de Dios y alabar y glorificar a Dios como Él nos pide. Si hemos creído, si hemos conocido, si entendemos el mensaje de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, actuemos en consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu cuidado en nuestras vidas en todo momento. Gracias porque vemos tu bondad, que a pesar de ser como somos, Señor, te muestras, Señor, bondadoso en nuestras vidas. Te alabamos. Perdónanos si no hemos estado actuando del todo como tú nos pides. Te suplicamos, Padre Celestial, que como hijos tuyos nos des ese deseo de glorificarte en todo momento y hacer las cosas que tú, Señor, nos pides que hagamos. Te alabamos, te damos la honra y la gloria. Como hijos tuyos, te exaltamos. Bendito seas, bendito sea tu nombre. Danos, Señor, pues tu dirección cada día, cada momento, para actuar en consecuencia de lo que tú has hecho por nosotros. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.